¿Es la Veracruz de Segovia una iglesia templaria? Resulta enigmático y maravilloso a la vez descubrir que aún con medios limitados es posible plasmar arquitectura sagrada. La humilde y extraña iglesia de la Veracruz responde a este concepto y es digna de ser analizada. La iglesia de la Veracruz es un templo católico que tiene la particularidad de tener una planta centralizada poligonal de 12 lados en cuyo centro se ubica un edículo, o sea, un templete, en este caso en 2 plantas, que organiza la estructura edilicia. El edículo estructuralmente sirve de apoyo a 12 arcos de medio punto sobre los cuales se desarrollarán bóvedas de cañón conformando un deambulatorio exento al edículo al interior del templo. Existe un eje axial que parte del acceso principal, atraviesa el edículo y remata en 3 capillas laterales a modo de ábside. Parece ser que originalmente existió un campanario exento del cual aún se conservan sus cimientos. Posteriormente se agregaron 2 construcciones que son la sacristía y un nuevo campanario de planta cuadrangular. Su estilo responde a líneas del románico castellano con ciertas influencias bizantinas y elementos del mudéjar, aunque su apariencia alude más a un bastión de defensa que a una iglesia. Esta característica introvertida responde a que esta iglesia siempre se ubicó extramuros de la ciudad de Segovia, en lo que se denomina el Arrabal de San Marcos. En sus despojadas fachadas, sus aberturas se parecen más a saeteras, o sea, a posiciones de arqueros para la defensa de un bastión, que a ventanas propiamente dichas. Según reza en una placa de mármol al interior del templo, esta iglesia fue consagrada el 13 de abril de 1208 como Iglesia del Santo Sepulcro. A partir de 1224, con la donación por parte del Papa Honorio III de la santa reliquia Lignum Crucis, o sea, un trozo del madero de la cruz de Jesucristo, la iglesia pasa a denominarse de la Veracruz. Es en su origen donde surge el dilema, pues existen leyendas que atribuyen el origen de esta iglesia a la Orden del Templo, mientras estudios posteriores descartan esta hipótesis y le atribuyen el origen a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. En realidad, muy pocos documentos han llegado hasta nosotros para aseverar una cosa o la otra. Pero hoy trataremos de desvelar el misterio del origen de la iglesia de la Veracruz de Segovia. En favor de la filiación sepulcrista, es posible resaltar la advocación original del templo como Iglesia del Santo Sepulcro, denominación que comparte con la iglesia de Torres del Río en Navarra, también de origen discutible, pero además la presencia de cruces patriarcales de doble travesaño, que era parte de la iconografía de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Otro elemento a tener en cuenta es que de las 2 órdenes en disputa, la que primero se instaló en tierras segovianas fue la Orden del Santo Sepulcro. Pero cabe señalar que quienes defienden el origen sepulcrista tienen cierto vínculo o afinidad a la Orden de Malta, que es la actual propietaria de la iglesia de la Veracruz. Debemos recordar que la Orden de Malta es en realidad la mítica y legendaria Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocidos como los Hospitalarios, rivales y hermanos de los templarios. Y tampoco debemos olvidar que la Orden del Santo Sepulcro se fusionó posteriormente con los Hospitalarios.
En favor del origen templario no hay muchos elementos, salvo quizás un mito o leyenda que algunos atribuyen más a un fin turístico que a un origen real. Brevemente, diré que esta leyenda alude a un templario muerto en combate contra los moros y puesto a velar en el edículo de la iglesia de la Veracruz. Durante la noche, unos grajos, o sea, unos cuervos, entran y descarnan el cadáver, quedando solamente la estructura ósea del hermano templario. A la mañana siguiente, y al constatar la afrenta, el maestro templario a cargo maldijo a los grajos, conjurándolos a que no volviesen nunca más a la iglesia de la Veracruz. Los lugareños dicen que aún hoy no se ven grajos en el entorno de la iglesia de la Veracruz. Pero para un arquitecto medianamente informado, hay ciertas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas en el análisis edilicio. Se sostiene que esta iglesia segoviana toma como punto de partida o referencia a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esta iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén es de estilo bizantino, cuyo cuerpo sobreviviente del original es una rotonda con deambulatorio que contiene un templete donde se encuentra el cenotafio o tumba vacía del resucitado. Sin embargo, hay que señalar que a no mucha distancia de este emplazamiento del Gólgota, donde se ubica la iglesia del Santo Sepulcro, se extiende la explanada del antiguo templo de Salomón, que los musulmanes consagraron como la explanada de las mezquitas. Allí se levanta la mezquita de Al-Aqsa, pero también un templo relicario denominado la Cúpula de la Roca. Este edificio no es una mezquita propiamente dicha, sino que es un templo relicario, o sea, contiene una reliquia sagrada, y esa reliquia es nada más ni nada menos que una roca. Pero no es cualquier roca. Según la tradición judeocristiana, en esta misma roca Dios creó a Adán, pero además puso a prueba a Abraham cuando lo instó a sacrificar a su hijo Isaac. En cambio, para los musulmanes, esta roca también es sagrada, porque desde ella el profeta Mohammed ascendió a los cielos. Y al igual que la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Cúpula de la Roca también es de planta centralizada poligonal, con la particularidad que tiene dos deambulatorios y en su parte central se ubica la roca sagrada. Pero este espacio se parece mucho más al edículo de la Veracruz de Segovia que el templete cenotafio de la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro. Con la conquista cristiana, la mezquita de Al-Aqsa pasó a ser palacio real, y una de las primeras medidas de gobierno del rey Balduino II fue ceder parte de este edificio a un grupo de caballeros de élite, que fundaron una orden denominada los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Esos caballeros son conocidos como los templarios. Por el intercambio abierto y tolerante de los templarios con sus pares musulmanes, y además por la cercanía del cuartel general templario con la Cúpula de la Roca, es más probable que estos monjes guerreros fueran a rezar diariamente a la Cúpula de la Roca, que quedaba mucho más cerca que a la iglesia del Santo Sepulcro, conformando una tipología de templo a partir de este lugar sagrado. Por tanto, si se ha de buscar un referente en Tierra Santa para el origen tipológico de la iglesia de la Veracruz, corresponde más fielmente a la planta de la Cúpula de la Roca que a la iglesia del Santo Sepulcro. Otro elemento en favor de la hipótesis templaria
es la planta centralizada de otros ejemplos templarios, como por ejemplo la iglesia del Temple de Londres, que en años posteriores se le agregaron 3 naves de tipo basilical, pero originalmente su planta era centralizada. También podemos destacar la extraña iglesia de Santa María de Eunate, de probable filiación templaria, y además, como referencia a la cúpula de la roca, también posee una arcada, al igual que este templo relicario de Tierra Santa. Pero quizás el ejemplo más notorio de planta centralizada con edículo central, similar a la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, es la rotonda del Monasterio de Cristo en Tomar, en Portugal. Existen documentos que avalan que la rotonda original de Tomar es de filiación templaria, y cabe considerar la particularidad de que esta rotonda tiene un edículo central al igual que la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. Es más, podemos hablar de iglesias hermanas. La exuberante decoración interior de la iglesia de Tomar se debe a intervenciones posteriores, pero la esencia tipológica es la misma. Aunque no de forma concluyente, desde el punto de vista arquitectónico podemos llegar a considerar que la iglesia de la Vera Cruz en realidad tiene filiación templaria. No es casualidad que la Vera Cruz tenga una planta dodecagonal, símbolo de los 12 apóstoles, pero también de los 12 signos del zodíaco, elementos sagrados para los templarios. Finalmente, también podemos considerar la hipótesis de que aun cuando este edificio fue fundado por el Santo Sepulcro, en algún momento cambió de manos debido a una necesidad de evangelización y defensa de estos lugares que antiguamente estaban ocupados por los moros. Esto mismo pasó en el mítico castillo de Ponferrada en León, ya que el rey Fernando II de León en 1178 dona a los templarios un enclave anterior, y estos lo reforman y lo adaptan para transformarlo en una encomienda templaria. Y cabe preguntarse cuál es la razón para el cambio de nombre de Santo Sepulcro a Vera Cruz. Probablemente el cambio de nombre se debió al cambio de sus regentes. En el monasterio de Tomar está el hilo de Ariadna para descifrar el origen de la iglesia de la Vera Cruz. Lo cierto es que esta iglesia de la Vera Cruz no es un templo de culto ordinario, sino que más bien pertenece al mismo tipo de la cúpula de la roca, o sea, un templo relicario, apto para el funcionamiento de una organización jerárquica escalafonaria, posiblemente el templo. Esto es lo que tenía para contarte de lo que he investigado en torno a la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. ¿Qué opinas? Déjamelo en comentarios. Si te gustó este material, regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho.